Entes, ¿sí? Buenas noches, Hola, buenas buenas noches. noches. Muy buenas noches. En esta oportunidad queremos presentar a Vanessa, que nos está acompañando en representación de Canaway, que es una de nuestras empresas aliadas, y en esta ocasión nos va a brindar información sobre una oportunidad que sabemos muchos de ustedes como egresados tienen dentro de su proyección, conocer un poco más sobre programas de posgrado y sobre todo en el extranjero. Vanessa en esta oportunidad nos va a brindar todos los detalles y ustedes van a poder realizar las consultas que consideren necesarios que van a sumar, ¿no?, a esta oportunidad. Vanessa, bienvenida, te damos el paso. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Wendy. Buenas noches a todos. Primero, darle las gracias a Wendy por darnos este espacio para poder compartirles un poco sobre las oportunidades que existen en Canadá para poder estudiar. Nosotros desde Canaway siempre aplaudimos todas las instituciones que están comprometidas a poder brindar esta información para todos sus alumnos egresados. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco sobre todas las oportunidades que Canadá tiene para las personas que quieren migrar y estudiar aquí en Canadá. Solo aprovecho un minuto para mencionar que vamos a pasar toda esta presentación y al finalizar vamos a estar respondiendo algunas preguntas que tengan. Pueden utilizar el chat para ir haciendo preguntas y pues Jordi, que está también en esta reunión, puede ir respondiéndoles algunas, o de lo contrario, pues yo puedo ir respondiéndoles al final si es que nos hace falta más respuestas. Así que si tienen alguna duda, por favor, nos lo escriben en el chat o nos lo hacen saber al finalizar este webinar. Brevemente, también me voy a tomar solo 2 minutos para hablarles un poco sobre Canaway Academy. Canaway Academy es una institución canadiense que se fundó hace 5 años en Toronto, Canadá. Nosotros ofrecemos diferentes servicios. Uno de ellos, y por el cual pues, yo estoy aquí el día de hoy, es porque ofrecemos el servicio de asesoría educativa y migratoria, que de hecho es un servicio totalmente gratuito. Entonces, siempre, la verdad es que yo siempre promuevo a las personas a que se acerquen con nosotros a hacer las consultas que sean necesarias, los vamos a guiar, no tiene ningún costo, así que pues siempre promuevo que aprovechen esto. Y por otra parte tenemos otros servicios que es ya algo relacionado a las clases de inglés online con profesores canadienses. Tenemos otro servicio que se llama Viaja y Estudia en Canadá, que son programas más cortos, que son menores a un año, que tienen algunas diferencias con las que les voy a hablar el día de hoy. Y en tercer lugar está el bachillerato canadiense, que es más que nada para chicos que quieren hacer pues la escuela secundaria canadiense de manera virtual. Nosotros tenemos también la aprobación del Ministerio de Educación de Ontario para poder dar estas clases. Entonces, ahora que ya saben un poco más de nosotros, de Canaway, esos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a ir de más a menos, es decir, vamos a hablar un poco sobre Canadá, cómo es la experiencia de vivir aquí en Canadá, cuáles son los beneficios que se le da a los estudiantes, vamos a ir hablando sobre los tiempos, inversión, y al finalizar también les quiero hablar un poco sobre algunos programas de interés que les podría servir. Antes de iniciar con toda esta presentación, me quiero presentar primero. Mi nombre es Vanessa Yoshinari, obviamente parte del equipo de Canaway, responsable del área de asesorías educativas y migratorias hacia Canadá, pero además soy estudiante internacional aquí en Canadá. Esta es mi foto cuando estaba viajando hacia Canadá. Yo viajé un 22 de abril del 2022, entonces hace menos de 2 años. Viajé hacia Canadá con mucha emoción, también con muchos miedos. Es obvio que uno al migrar a otro país, pues tiene mucha incertidumbre. Pero estaba aquí, todavía era temporada de pandemia, habían algunas restricciones que hoy en día, gracias a Dios, ya no existen en los aeropuertos. Pero iba yo con mi esposo, con 3 maletas llenas de ilusiones y sueños. Llegué a Canadá, como les decía, en mayo 2022, no es 2023. Como estudiante internacional, yo vine por un programa de posgrado de marketing digital de 2 años, porque pues ya tenía obviamente la licenciatura en negocios internacionales. De hecho, yo vivo en Toronto actualmente, vine con mi esposo y, para serles honesta, Canadá no era mi primera opción cuando evalué las alternativas de estudiar en otro país que no sea mi país de origen. Yo soy peruana.
Entonces siempre tuve en mente esto de quiero estudiar en otro país que no es Perú para tener la experiencia, pero también para ganar pues algunas oportunidades laborales, etcétera. Canadá no era mi primera opción. No tuve una persona que me guiara un poco en todo este proceso, así que tuve que investigar mucho y después de hacer una larga investigación, me di cuenta que Canadá podía ser un camino o un país con muchas oportunidades y que podía ayudarme en mi desarrollo profesional también. Algunos motivos por los cuales yo decidí emigrar y por el cual muchas de las personas que están aquí como estudiantes internacionales deciden migrar son, diría yo, esos tres motivos. Eso es un poco tal vez personal. El primero es la situación económica, pues que yo veía en mi país. Si bien creo que muchas veces yo ya había escuchado muchos años que año tras año la economía viene creciendo en Perú, incluso se decía que en Perú crece más que otros países de Latinoamérica. Lo que me demostraba en la realidad es que ese crecimiento no me estaba dando a mí mejores oportunidades o una mejor calidad de vida. De hecho, según INEI, se dice que el ingreso promedio mensual de los peruanos es de 1.607 soles, y yo considero que este monto no es suficiente por toda la inversión que hicimos, pero además para poder obtener la calidad de vida que nosotros queremos. Por otra parte está la parte de los empleos. Creo que a comparación de antes, ahora existen muchas instituciones que ofrecen educación de calidad, pero además hay muchos más egresados y esto está significando que estos egresados no sean bien remunerados. Y por último, y no menos importante, está la seguridad ciudadana. También era un punto que creo que a muchos de nosotros latinoamericanos nos preocupa. Yo suelo tener asesorías con muchas personas de diferentes países de Latinoamérica y creo que todas las regiones y todos los países coinciden en lo mismo, que es un poco esta incertidumbre que tienen en cada país, ¿no? Entonces, esos fueron mis primeros tres puntos que me preocupaban y por lo cual, pues, estaba viendo la opción de emigrar. ¿Por qué yo y otros aplicantes deciden migrar hacia Canadá? Creo que es porque Canadá tiene bastantes variables que pueden sumarnos a todos. El primero es que Canadá ofrece una educación de primera calidad, es uno de los países que tiene estadísticas donde demuestran que la calidad es muy buena. La calidad de vida también es muy buena aquí en Canadá, a diferencia de, por ejemplo, en su momento pensé en algún momento emigrar hacia Estados Unidos, me preocupaba un poco el grado de delincuencia que podría haber, etcétera. Y eso era algo que en Canadá no se veía mucho. Es un país seguro y pacífico. De hecho, Canadá es un país muy multicultural. Una vez que, pues, si llegan aquí, mi primera impresión, de hecho, fue, wow, llegas a conocer a muchas personas de muchos países, porque es un país donde abre las puertas a muchos extranjeros. Entonces, eso pues suma a que sea un país seguro, pacífico y que muchos países o muchos estudiantes de muchos países decidan venir. Hay oportunidades de empleo y por último, el crecimiento económico que se demostraba era algo que también a mí me interesaba, así como a otras personas también les interesa. Ahora hablemos un poco sobre el estilo de vida aquí en Canadá y por qué siempre traigo esta lámina aquí. Es porque, como les decía al inicio, en mi introducción, Canadá no fue mi primera opción. Y el motivo por el cual no fue mi primera opción es porque yo, pues, muy ignorante, pensé que Canadá era un país, primero, muy frío y en segundo lugar pensaba que el invierno duraba más de 6 meses. Entonces yo no quería irme a un país donde la mayor cantidad del tiempo del año era frío. Una vez que averigüé e investigué un poco más, me di cuenta que Canadá no es solo frío, sino que más bien yo diría que es un país donde se vive las temporadas de manera intensa. Por ejemplo, ahora mismo estamos en invierno aquí en Canadá. Yo vivo en Toronto, como les dije. Este año el frío no está tan fuerte como otros años, es lo que me comentaron. Este es mi segundo invierno. Ya ahora mismo lo más frío que he sentido en esta temporada ha sido de -8 grados, con una sensación térmica un poco más fría, pero también está el otro punto que es que la ciudad está preparada para estos fríos intensos y la ropa que uno utiliza aquí, las casacas que utilizamos también están preparadas para ese frío, entonces no es que no pueda salir a la calle, por ejemplo. Entonces, así como en invierno puede llegar a un -10, un -15, dependiendo de la ciudad, también puede variar un poco el clima.
El verano también es muy intenso. Por ejemplo, en verano puede llegar a 30, 35 grados. Entonces, sí están muy marcadas las temporadas. Otoño y primavera tienen esos colores tal cual como los están viendo en la foto. Yo pensaba que no era tan intenso, pero una vez que vives aquí te das cuenta que sí se vive de esta manera. Lo otro es que Canadá aprovecha diferentes actividades particulares de cada temporada. Entonces, en verano es muy común que hayan festivales de diferentes culturas, eh, que pues se hagan muchos conciertos, por ejemplo. En otoño se hacen muchas caminatas, en invierno se hacen mucho snowboard, muchas pistas de patinaje, etcétera. Entonces hay diferentes actividades que se pueden aprovechar en cada una de estas temporadas. Y como les decía, es un país muy multicultural. Entonces, lo que a mí me ha pasado es que llegando aquí, llegas a no tanto comer la comida canadiense, porque además no hay mucha variedad, para serles honesta, y de alguien que viene de Perú es un poco más difícil también satisfacernos, sino que más bien comienzas a probar la comida de los otros países, porque existen restaurantes de muchas culturas, de muchos otros países, y además haces amistades de otros países y te hablan de su gastronomía, ¿no? Estos son algunos videos que les quise traer un poco para mostrarles cómo es la vida aquí. Esto es de Toronto, este es el downtown de Toronto, entonces es el centro. Muchos dicen de que si alguno de ustedes ha tenido experiencia yendo a Nueva York, Toronto es como una versión más chiquita de Nueva York. Entonces hay muchas luces, hay mucha actividad. En verano muchas personas van al Toronto Island, es una isla que está pues un poco al frente de la ciudad, y desde allá se hacen picnics, se hacen muchas actividades, se puede ver el CN Tower, que es pues la torre representativa de aquí de Toronto, digamos. Lo otro que solemos hacer mucho en verano es que en verano se hacen muchas actividades afuera, se aprovecha el sol, se aprovecha el calor. En esta oportunidad creo que habíamos ido a ver un partido, de hecho, y pues nos juntamos entre amigos y tenemos estas actividades afuera, pues, aprovechando el clima nuevamente. También hay otras actividades, por ejemplo, una vez al año está el Air Show, que se hace como demostraciones de diferentes aviones, airplanes, etcétera. Y estas son festivales, como les mencionaba. Aquí lo que pasa en Toronto al menos, hay tantas culturas que lo que suele pasar es que cada semana hay festivales de una cultura diferente. Entonces, por ejemplo, este festival fue el Festival Latino. Entonces cierran toda una calle y lo que hacen es que traen bandas, traen música, obviamente venden comida de diferentes países y aquí es donde pues muchos de nosotros nos encontramos, nos conocemos y se aprovecha también para los canadienses a que conozcan nuestra cultura. Este de aquí es un festival muy diferente. Este es uno que de hecho lo hacen cerca de mi casa, cierran toda la avenida nuevamente. Y ese es un festival polaco. La dinámica es muy similar, colocan música pues típica de ellos, bailan un poco, venden diferentes gastronomías propias pues de esa zona, etcétera. Entonces, así como esto, hay de diferentes otras culturas, cierran otras calles, no siempre son en los mismos lugares, pero es algo que pues nos anima y nos mantiene activos durante el verano. Verano y parte de primavera, de hecho. Por otra parte, yo les hablaba un poco sobre los colores en otoño. Entonces, realmente en otoño se ven todas las hojas y todos los árboles rojos anaranjadizos. Hay muchos parques, a pesar que Toronto es ciudad, alrededor hay muchos parques y si se van a las afueras, obviamente hay parques mucho más grandes y más bonitos. Otra de las cosas que yo siempre recomiendo también es que si van a venir, tengan la experiencia de ir a algún partido de hockey. No hay nada mejor que ir a un partido de hockey porque creo que es una actividad pues sí, una salida que difícilmente lo vas a tener en otro lugar. Y aprovechando también, obviamente, recomiendo ir a un partido de básquet que se vive de una manera diferente, son experiencias diferentes. Y por último, como les decía, en invierno lo que se hace mucho es las pistas de patinaje. Entonces, esta es una pista de patinaje. En realidad en Canadá hay muchas pistas de patinaje. Este en particular es pues muy conocido porque es la que está al lado de las letras de Toronto, que es una zona muy concurrida. Y lo que hacen es, pues, habilitar ese espacio para que se convierta en una pista de patinaje y muchos, de hecho, las primeras veces que intentan patinar son en estos lugares.
Y pues sí, al inicio es un poco levantarte, caerte, pero es una experiencia bien bonita. Y como les decía, no es la única, hay en diferentes lugares. Muchas de estas pistas no tienen ningún costo, simplemente les podrían cobrar el alquiler del, del patín que van a utilizar, ¿no? Entonces, como les mostré, hay muchas actividades que se pueden hacer. Sí es cierto que estos videos que les he mostrado es muy típico de Toronto. Probablemente en Vancouver se usa algo muy similar porque Toronto y Vancouver son las ciudades más conocidas de Canadá. Si se van ya a ciudades pues, que son más chicos, que son más a las afueras, que están en otras provincias, probablemente las actividades van a variar, las características son diferentes, el clima es diferente. Todos estos puntos siempre los suelo comentar y conversar dentro de nuestras asesorías que nosotros brindamos a todas las personas que están interesadas. Igual más adelante les voy a comentar un poco cómo funciona eso y cómo ustedes podrían también acceder a estas asesorías de manera gratuita. Entonces, ahora sí entremos un poco a hablar sobre los beneficios que el gobierno canadiense brinda a los estudiantes internacionales. El primero y uno de los motivos principales por los cuales yo decidí venir acá es que pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo. Si bien es cierto que cuando estén estudiando van a poder trabajar de manera part-time, que para el gobierno canadiense esto significa que son 20 horas a la semana. Aquí el año académico dura 8 meses, entonces durante esos 8 meses que estén estudiando van a poder trabajar de manera part-time, pero los otros 4 meses sí pueden trabajar de manera full-time, es decir, no existe ninguna restricción con los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Es que lo que está haciendo el gobierno es evaluar si es que desde abril de este año, todavía no tenemos pues claro cuál va a ser la situación, probablemente en los siguientes meses el gobierno canadiense va a hablar al respecto, pero probablemente desde abril del próximo año, lo que ellos están mencionando es que están evaluando la opción de ampliar estas horas y permitir al estudiante poder trabajar hasta 30 horas a la semana. Entonces, esto nos ayuda mucho a nosotros que somos estudiantes internacionales para poder ahorrar un poco o cubrir nuestros gastos mes a mes. El segundo punto es que puedes trabajar en tu profesión posteriormente con algo que se llama el PGWP. El PGWP básicamente es la abreviación del permiso de trabajo. Entonces, lo que el gobierno canadiense te permite es venir a estudiar un tiempo y una vez que culminas tus estudios, te permite aplicar un permiso de trabajo para que puedas acumular experiencia laboral. Y más adelante, ya me estoy adelantando al punto 3, es que con esa experiencia laboral y otros puntos que el gobierno canadiense te va a solicitar o va a evaluar, es que tú ya puedes aplicar a la residencia permanente. Más adelante les voy a hablar un poco más al respecto, pero quería ya mencionarlo como parte de los beneficios. El cuarto punto, que para mí es importante de todas maneras, y esto lo digo siempre porque no todos vienen aquí a Canadá con la intención de quedarse a vivir, obtener la residencia permanente y hacer su vida aquí. Hay muchas personas que vienen aquí pensando eso y en el camino se dan cuenta que no, que prefieren regresar a su país. Entonces, siempre les digo que igual no pierden porque van a perfeccionar el inglés y la hoja de vida al final sí va a tener un peso porque cuando regresen a su país, cuando regresen a Perú, obviamente les va a sumar el hecho de tener un nivel de inglés académico muy bueno y profesional probablemente, pero además va a sumar el hecho de que ustedes tengan estudios en otro país como Canadá, que es catalogado como un país con una muy buena calidad de educación. Y por último está el de emigrar con tu familia. Cuando hablamos sobre migrar con tu familia, estamos mencionando a las personas, o el gobierno canadiense dice que este beneficio aplicaría para las personas que tienen pareja, ya sea cónyuge, casado o conviviente, y sus hijos. Entonces, esto aplica para quienes tienen familia, una pareja, y sus hijos también aplicaría. ¿Y qué es lo bueno de este punto? Es que si es que ustedes tienen pareja, a la pareja les dan un permiso de trabajo. Entonces, eso fue uno de los motivos también por los cuales nosotros migramos, porque yo pues tenía permiso de estudio, solo puedo trabajar de manera part-time cuando esté estudiando, pero mi esposo sí pudo trabajar desde un inicio full-time y tiene la libertad de escoger pues dónde va a trabajar y cuántas horas va a trabajar porque no tiene ninguna restricción. En mi caso no tengo hijos, pero si tuviesen hijos pueden traerlos y acceden a la educación canadiense gratuita, que es la del colegio, ¿no? Principalmente. Em, Eso por una parte, a veces me preguntan también por los papás. En el caso de los papás no funciona así. De hecho, pues hay opciones, pero ya es más adelante cuando tengan una residencia permanente.
Estos son los principales beneficios. Em, ¿Cuánto podrían ganar los profesionales? Esto también lo traje porque es una pregunta que me suelen hacer muchísimo. Esta es una data que nosotros hemos obtenido de una fuente del gobierno canadiense. Esto es en Toronto principalmente. Entonces, existen dos cosas que se dividen bastante claramente. El primero es que aquí en Canadá sí hay muchos trabajos de oficio, y cuando hablo de oficio quiere decir que son más manuales, por ejemplo, pueden, y de hecho nosotros que llegamos como estudiantes, muchos de nosotros, primero tenemos contacto de manera laboral, ya sea en un restaurante atendiendo, arreglando en tiendas, etcétera. ¿Por qué? Porque primero es que nos queremos adaptar un poco más al idioma y eso hace que nos sintamos un poco más seguros. Y por otra parte es una manera de también acumular experiencia laboral canadiense, entender un poco más la cultura. Y cuando es así, existe un pago mínimo por hora por provincia. Cuando digo provincia es, por ejemplo, en Perú, cuando hablamos sobre departamentos. Entonces, hay provincias que tienen un costo de vida mayor y por ende el pago mínimo por hora también tiene que ser mayor. Eso es en cuanto a profesiones o a cuanto a trabajos de oficio, perdón. Y cuando hablamos sobre profesiones, ya estamos hablando que el pago puede variar muchísimo y esto depende mucho del empleador. Pero estas son profesiones, algunos ejemplos que quisimos traer. Esta es información del 2022 donde, pues, por ejemplo, un financial manager, gerente financiero, puede obtener este monto de pago por hora, el mínimo, el más alto, y este es el medio. Entonces, siempre recomiendo que veamos el punto medio, por ejemplo, los que están más inclinados hacia marketing, hacia desarrollo de negocios, este sería la media, $35 aproximadamente. Entonces, sí existe una oportunidad, lo que siempre menciono, porque me gusta ser bastante transparente, es que probablemente al inicio no vas a llegar a este nivel, porque primero vas a iniciar con un trabajo un poco más básico y ya más adelante, incluso cuando ya hayas terminado tus estudios, pues ya vas a poder aplicar a uno de los trabajos profesionales más ligados a tu profesión. Listo. Ahora hablemos un poco sobre el sistema educativo y características de aquí de Canadá. Y esto también lo menciono porque aquí en Canadá se habla mucho sobre universidades y se habla mucho sobre colleges. Y ambos son muy diferentes. No quiere decir que alguien que egresó de un college pues tenga menos oportunidades laborales que alguien que salió de una universidad. Ambas instituciones son muy bien reconocidas y lo que pasa es que aquí el gobierno canadiense dice, ok, para las personas que quieren estudiar ciertas profesiones, deben de ir a una universidad. Para las personas que quieren estudiar ciertas otras profesiones, se puede sugerir una alternativa en un college. Las principales diferencias entre estos dos es, primero, el método o la forma de educar, digamos, es que la universidad tiene un método de educación un poco más teórico, más de investigación, y el college es mucho más práctico. Siempre menciono como ejemplo, por ejemplo, las maestrías. Muchas personas vienen aquí queriendo hacer una maestría y en muchos casos lo que pasa con las universidades es que para las maestrías te van a pedir que desarrolles una tesis, por ejemplo. Entonces, no necesariamente hay cursos en particular que se tienen que cumplir, sino que tienes que desarrollar una tesis, que es diferente a un college. El college sí te va a dar una currícula y unos cursos que debes de llevar. Yo, por mi experiencia, les puedo decir, porque yo he estudiado en un college hay la mitad o el 50% de la educación es sí un poco teórico porque te tienen que explicar un poco cómo funcionan ciertas estrategias para el mercado canadiense, para ya adaptarte a este mercado, y el otro 50% es más práctico, en el sentido de que ya se hacen estudios sobre cierta industria, sobre cierto rubro, y te piden crear ciertas estrategias. Entonces, el college me parece que es bueno para la parte práctica, pero cuando hablamos de profesionales relacionados, por ejemplo, a medicina, biología, derecho, siempre la opción para desarrollarse va a ser la universidad. Eso no significa que en el college no hayan opciones, pero las opciones van a ser mucho más ajustadas, mucho más exactas. Em, por ejemplo, también para dar claridad con algunos ejemplos. Am, Dentro de administración, digamos, en la universidad pueden llevar toda la rama de administración.
Pero en un college lo que va a pasar es que como está más enfocado en la especialización, vas a tener que ir a ramas en específico. Entonces, por ejemplo, yo voy directamente a marketing, alguien puede ir directamente a recursos humanos, otra persona puede ir directamente solo a finanzas, entonces solo se enfocan en esa parte. Otra diferencia importante es el pago, es pues, cuánto cuesta el costo de estudiar aquí de manera anual. La universidad, la verdad es que el rango es muy amplio. Tenemos universidades que generalmente son más chicas o están mucho más alejadas en ciudades más chiquitas, que van desde $10,000, son muy pocas las opciones, para serles honesta, y están las universidades mucho más grandes, como la Universidad de Toronto, que les podría costar $80,000 canadienses. Yo diría que en base a mi experiencia, en promedio, lo que solemos ver, por ejemplo, en una maestría, es que el monto sea de $25,000 canadienses hacia arriba. Este es el monto en dólares canadienses, este es el monto en dólares americanos aprox, va a depender del tipo de cambio. En el caso del college, este rango ya se acorta muchísimo más. Los colleges, los programas más baratos van desde $7,000 canadienses. Pasa lo mismo y es que están en ciudades más chiquitas, en provincias más chiquitas. Y el rango más alto, este es un approx, porque dependiendo del programa puede pues, llegar hasta 25,000. Pero para hablar de promedios, puede llegar hasta $20,000 canadienses aprox el año. Lo otro son los tiempos. Si bien este es el tiempo más para un pregrado, ¿no? Si alguien quiere hacer una licenciatura aquí, lo que nosotros le solemos decir es que va a ser de 4 años y dependiendo de la especialización puede ser más de 4 años. En el caso del college no pasa esto. En el caso del college generalmente van desde 1 a 3 años y este tiempo sí aplica para un programa pregrado o un programa de posgrado. Y como ya les mencioné, pues los cursos en un college están más enfocados en la especialización, en algo en específico, y en la universidad se ve de manera mucho más amplia. Listo. Entonces, y solo para aclarar, porque muchos llegan y me dicen, bueno, ¿y tú qué me recomiendas? Muchos de nosotros, y el motivo por el cual yo, por ejemplo, elegí un college, es que me resultaba más económico iniciar con un programa de posgrado en un college, luego aplicar a una residencia permanente, y cuando uno es residente permanente aquí, ya aplica los mismos beneficios que un canadiense. ¿Y qué pasa? Que a los canadienses les cobran la mitad o la tercera parte que nos cobran a nosotros siendo extranjeros. Entonces, un poco mi estrategia ha sido, bueno, llego con un college, luego cuando obtenga la residencia permanente, pues aplico una maestría, por ejemplo, porque yo no quería desde un inicio pagar una maestría. Además que los requisitos de ingresar también pueden ser más estrictos el de una universidad. Los tiempos para aplicar. Eso también es un punto importante. ¿Por qué? Porque yo también recibo muchas personas que quieren aplicar. Todos los días recibimos asesorías o damos asesorías y muchas personas me dicen, Vanessa, yo ya me quiero ir. Quiero, porque siempre les preguntamos, ¿para cuándo estás planificando migrar? Y siempre me dicen, en 3 meses. Y aquí en Canadá, al menos para nosotros que somos extranjeros, no funciona así. Lamentablemente aquí las instituciones canadienses para los extranjeros cierran los cupos con mucha anticipación. Muchas veces no tienen fechas límite de aplicación, sino que es más bien los primeros que van llegando, puede que los acepten o no, y si es que ya los aceptaron, entonces pues van llenando sus cupos. Supongamos, tienen 30 cupos para un programa. Una vez que llenan los 30, automáticamente cierran. Y muchas veces ni siquiera nos avisan a nosotros, entonces a veces recibimos la sorpresa de, uy, ya cerraron el cupo para este programa. Tenemos que ir a hacer un plan B, tomar un plan B. Bueno, desde un inicio siempre recomendamos tener un plan A, B y C. Em, entonces, nuestra sugerencia es que 10 meses antes del inicio de clases se haga la aplicación a un college o a una universidad. Las fechas de inicio aquí usualmente son septiembre, pero sí pueden haber casos en los que hayan 3 fechas de inicio al año, que son enero, mayo y septiembre, si es que hay los tres. Si es que hay dos, puede ser mayo-septiembre, enero-septiembre, puede variar. Y si es uno, usualmente es septiembre. El proceso como se va desarrollando es que aplicamos al college y cuando decimos aplicamos significa que ya compartimos todos los datos de ustedes. Por ejemplo, nosotros servimos como intermediarios en esta aplicación. Compartimos todos sus datos, compartimos los documentos que son necesarios y una vez que el college recibe todo esto, se toma alrededor de 2 meses en evaluar su perfil. El tiempo depende de cada college o cada universidad, pero en promedio podría decir que tardan alrededor de 2 meses.
Una vez que ellos evalúan su perfil y suponiendo que les dan la bienvenida al programa, ellos van a emitir una carta de aceptación que se llama LOA, Letter of Acceptance. Este documento es uno de los más importantes porque sin este documento no les van a dar la visa. Entonces, por eso mismo es que el primer paso es aplicar a un college o universidad. Uno de los puntos que el college o universidad va a mencionar es que sí necesitan que hagan el pago anticipado del primer semestre, el primer año, o en algunos casos, pues les piden el 20% del primer año, por ejemplo, para poder reservar efectivamente su cupo. Entonces, reciben esta LOA, tienen que hacer el pago anticipado, les van a emitir un voucher o un recibo de pago, y con estos dos documentos, es decir, la carta y el pago del anticipo, recién van a poder pasar a la última fase, que es ya la solicitud de visa y permiso de estudios. Nuestra sugerencia es que la solicitud de visa se haga 3 meses antes del inicio de clases o del viaje que van a realizar. Generalmente es desde el inicio de clases. ¿Por qué? Porque este tiempo el gobierno canadiense, la verdad es que el año pasado tuvo muchas variaciones. Hubieron temporadas en las que estaban tardando 4 meses, otras temporadas en las que tardaban 2 meses. Entonces, nuestra sugerencia es que 3 meses antes ya se haga la solicitud de visa y permiso de estudios. Un punto que quisiera acotar. Nosotros, por experiencia, solemos sugerir que se hagan 10 meses antes. ¿Esto significa que con 6 meses de anticipación no podemos aplicar a un college? No, sí podríamos aplicar. ¿Qué es lo que va a pasar? Como les mencionaba, como las instituciones van cerrando sus cupos, cuando apliquemos con 6 meses de anticipación, si es que antes tenían 10 opciones, 6 meses antes puede ser que solo tengan 2 opciones porque son las únicas 2 instituciones que tienen cupo. Entonces, las oportunidades van disminuyendo con el tiempo. Por eso es nuestra recomendación de los 10 meses. Ahora pasemos a un punto importante, crítico, el cual siempre me pregunto, la inversión. Entonces, yo cuando hablo de inversión, suelo dividirlo en 4 grandes fases. La primera fase es la de preparación, le digo yo. ¿Por qué preparación? Porque vamos a preparar todos los documentos que sean necesarios. Tenemos que tener un nivel de inglés que nos va a requerir la institución. Hay 2 formas de poder cubrir este punto de inglés. Esto es un tema bastante amplio, entonces siempre lo suelo cubrir dentro de la asesoría, pero brevemente puede ser por medio de un examen internacional. Si es un examen internacional, usualmente aceptan IELTS, TOEFL y en muchos casos ya aceptan el examen de Duolingo. Entonces muchas personas optan ya sea por IELTS o por el Duolingo. Generalmente es uno de ellos dos. Y el nivel aproximado de IELTS que pueden pedir va entre 6 y 6.5, depende de cada institución. Ese es un camino. El otro camino es otro que se llama Pathway, que es un poco, pues, llevar unos cursos de inglés con una institución en específico que tiene alianza con el college o la universidad a la que van a aplicar. Y pues mientras que van llevando sus clases, podemos ir aplicando al college para así no perder tiempo. Entonces, siempre hay estos dos caminos. Una opción puede ser más cara que otra y siempre en la asesoría siempre hacemos un comparativo de qué tan caro puede ser un camino versus el otro. Entonces, si es que van por el camino de examen internacional, va a depender de cuál examen eligen. El más barato es el de Duolingo, que actualmente está en $60. El más caro, de hecho, creo que el de IELTS está $250, si no me equivoco. Entonces es un poco más incluso. Por otra parte, hay un fee de inscripción que las instituciones canadienses van a pedirles para poder iniciar con el proceso de evaluación. No todas las instituciones cobran este fee de inscripción, pero la mayoría lo hace. Y el monto también puede variar, pero en promedio estamos hablando de que cuesta alrededor de $100 canadienses por institución a la que van a aplicar. Entonces, una vez que se comparte todos los datos, ya les mencioné, el college o universidad evalúa su perfil y si les da la aprobación, van a pedirle el pago anticipado del primer semestre, el primer año o el porcentaje que sugieran. Em, Listo. Y les mencionaba, el monto exacto va a variar según el programa que elijan, la provincia o la ciudad a la que ustedes vayan. El monto exacto nosotros lo solemos compartir pues posterior a la asesoría, después de que nosotros hacemos un filtro de algunas opciones que pueden ser idóneas para cada aplicante. Pero si hablamos de un promedio aprox, estamos hablando de que generalmente están entre 15 y $18,000 canadienses el año, que es este monto en dólares americanos, que a veces estamos más familiarizados con el americano.
Luego que tenemos la aprobación, pasamos a la solicitud de visa. ¿Qué ha pasado con la solicitud de visa? Hace un mes, de hecho, el gobierno canadiense hizo una actualización en cuanto a los requisitos para poder aplicar a la visa. Uno de esos puntos, pues la verdad es que es compartir varios documentos, llenar algunos formularios, pero hay un punto importante y es que el gobierno canadiense nos pide demostrar cierta solvencia económica. Esta solvencia económica por persona es de 20.635 dólares canadienses, que en dólares americanos es este. ¿Qué significa esto? No es que este monto ustedes se lo tienen que pagar al gobierno, no es que este monto queda bloqueado y ustedes no lo pueden utilizar. Lo que el gobierno canadiense busca es que ustedes demuestren que tienen estos fondos, porque para ellos, el objetivo de ellos es que, es decir, ok, si esta persona viene a Canadá y sucede cualquier inconveniente, va a tener esos fondos que lo sustenten y no las va a pasar mal allá. Es un poco para eso lo que funciona el fondo de, sí, el monto de solvencia económica que solicitan. Como les decía, no es un fondo que se los cobren. De hecho, las personas que aplican lo que hacen es que muestran los fondos que se encuentran en su cuenta bancaria y pues si les piden al banco emitir una carta donde indique cuál es el monto que tienen y esa carta es la que se comparte únicamente y el agente migratorio obviamente revisa esto y listo. Ese es la única forma, digamos. Entonces, les decía, hace un mes hubo esta variación, antes pedían un monto menor, pero pues el año pasado, en diciembre del año pasado, este monto aumentó a 20.635. En el caso, si es que alguno de ustedes quisiese aplicar con su pareja o con hijos, este monto puede variar, va a aumentar y varía según la cantidad de personas con las que viajarían ustedes. Hay un monto para aplicación de visa y permiso de estudios que es de 150 dólares canadienses y una vez que les dan ya la aprobación, ya pasarían a la última fase, que es la de planificación del viaje. Tickets aéreos, alojamiento, el costo de vida al menos del primer mes, que va a ser un mes de adaptación. ¿Listo? Bueno, ahora, hablemos un poco sobre el camino a la residencia permanente, porque seamos honestos, muchos de nosotros que venimos aquí a Canadá es porque tenemos en mente que podríamos aplicar a la residencia permanente, que está la oportunidad de poder aplicar. Entonces, algo que siempre mencionan mis asesorías es que cuando ustedes lleguen aquí a Canadá, lo que va a pasar es que van a tener varios caminos para llegar a la residencia permanente, porque lo que pasa aquí en Canadá es bien amplio el tema migratorio, la verdad. No existe solo una regla que tengan que cumplir para llegar a la residencia permanente, sino que dependiendo de la provincia a la que lleguen, hay una ley migratoria diferente, dependiendo de la ciudad a la que lleguen, dependiendo de la profesión que tengan, el nivel de franceses que lo tuviesen, podrían aplicar a un camino diferente para la residencia permanente y en su momento tendrán que evaluar cuál de ellos es el más efectivo para su perfil. Este que les estoy mostrando es uno que se llama Canadian Experience Class. Es uno de los más conocidos y por el cual muchos estudiantes internacionales aplicamos a la residencia permanente. Lo que te dice este proceso es que pues apliques a un college que primero tiene que ser aprobado por el gobierno canadiense para poder luego aplicar al PGWP. ¿Por qué hago esta observación? Porque existen programas que pueden ser más baratos, pero no te van a permitir llegar a la residencia permanente. Entonces siempre hay que validar que el programa que ustedes elijan les permita luego aplicar a la residencia permanente. Nosotros siempre solemos hacer este filtro para poder darle las opciones que son ideales para ustedes. Una vez que ya están estudiando aquí, pues puede ser de un año, de 2 años o de 3 años. Ahora, luego que terminan de estudiar, van a aplicar al permiso de trabajo, el PGWP que yo les mencioné. ¿Cuál es un punto que tienen que tomar en cuenta? Es que el tiempo que le van a dar de permiso de trabajo va a depender de cuántos años también estudiaron. Si ustedes estudian un año, les van a dar un permiso de trabajo de un año porque es el tiempo equivalente. Pero sí es cierto que si ustedes estudian 2 años, sí podrían darles un permiso de trabajo de hasta 3 años. Va a depender mucho de la gente migratoria. La gente migratoria les podría dar solo 2 años, pero se dice que en muchos de los casos suelen dar 3 años. Lo más importante durante este periodo es que acumulen experiencia laboral, mejoren su perfil, porque eso es lo que les va a permitir y tener mucho más puntaje para poder aplicar a la residencia permanente y que el gobierno canadiense pues los invite a ser ya residentes permanentes. Ese es pues entonces un camino que se llama Canadian Experience Class.
y que pues todo estudiante internacional que aplicó a un programa y además a una institución que está avalada por el gobierno puede aplicar. Listo. Hablamos sobre la residencia permanente, ya vamos a terminar por si acaso. Tenemos acceso, nosotros como Canaway, tenemos acceso a más de 100 instituciones. Entonces, como les mencionaba, no tenemos, depende también de cada profesión, pero no tenemos tantas complicaciones para obtener programas para compartir a las personas, sino más bien lo que tenemos que hacer o nuestra labor es filtrar, porque si yo no filtro, por ejemplo, alguien llega y me dice, quiero un programa de administración, y si yo no filtro, les podría pasar una sábana de 50 opciones. Y lo ideal es que nosotros hagamos el filtro y les compartamos, pues, 10 opciones a lo mucho. 5 opciones es lo que usualmente nosotros recomendamos para que ustedes puedan evaluarlo, investigar un poco más y posteriormente tomarlo en cuenta para una institución canadiense a la que podrían migrar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es mostrarles algunos programas, algunos colleges que existen y a los cuales nosotros tenemos acceso, pero nuevamente quiero aclarar que no son los únicos, sino que hemos traído solo algunos ejemplos. Todos los casos son posgrados y estas son las instituciones. Entonces, por ejemplo, en un George Brown College que se encuentra en la provincia de Ontario, pueden acceder a un posgrado de Healthcare Administration Management. El precio por año de este programa es de $14,379 canadienses y estos son los niveles mínimos que nos piden de inglés. Lo mismo pasa con las demás instituciones. Algonquin College, en este caso es el programa de Food and Nutrition Management y este es el de Nursing Leadership en Niagara College. Entonces, como pueden ver, como les mencionaba, el precio aprox ronda los $15,000. Estos son de los más baratos, de hecho, pero pues pueden llegar hasta 18,000. Generalmente los programas que están más relacionados a tecnología son los más caros y esto es principalmente porque aquí en Canadá hay una demanda grande de oferta laboral actualmente. Aquí ya sube un poco el precio. En Confederation College estamos hablando de un programa de Industrial Manufacturing Processes. En BCC, Vancouver Community College, este es un posgrado también de Business and Project Management. Pues estos programas que están relacionados a Project Management también tienen mucha acogida, muchas personas que suelen venir por estos programas. Y el de Environmental Engineering Applications en Conestoga College, que es un muy buen college también, tiene este monto. Entonces, les hemos traído algunas opciones en Ontario, una en British Columbia, y como les decía, tenemos acceso a, la verdad es que varias instituciones en diferentes provincias, en diferentes ciudades. Entonces, lo que nosotros solemos hacer en nuestras asesorías es conocernos un poco más, saber cuáles son sus intereses, conocemos un poco el perfil y en base a eso hacemos el filtro y posterior a nuestra asesoría les compartimos un documento, un archivo donde está toda esta información, cuáles son los requisitos, etcétera, para que lo puedan evaluar. Ok, antes de que se me pase. Al inicio de este webinar les dije que dependiendo de la provincia a la que ustedes lleguen, hay un ingreso mínimo por hora. Entonces, estas son las provincias. Como Ontario y British Columbia son de las provincias con un costo de vida mayor, son de los más caros, estas son las provincias que pagan mejor por hora. Entonces, nuevamente, son para trabajos que son más manuales. ¿Recuerdan que les mencioné? Entonces, en Ontario pagan 16,55, en British Columbia 16,75. Estos montos muchas veces suelen variar cada año o en el peor de los casos cada 2 años, si no me equivoco, suelen variar, pues porque el costo de vida también varía según cada año. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es hacer un ejercicio para mostrarles. En el caso que viajan con familia, me refiero a que el aplicante, estudiante, va a poder trabajar solo part-time y en este ejercicio hemos asumido que puede trabajar solo 20 horas a la semana y su acompañante, su pareja, puede trabajar de manera full-time, pero estamos considerando aquí que sería solo 40 horas a la semana. Entonces, si los dos trabajan, uno full-time y otro part-time, estarían haciendo al mes este monto y como pueden ver varía según la provincia a la que llegue. Si uno viaja solo, sí, pues es diferente porque solo tendría su ingreso por
por mes, por part-time, ¿no? Esto es en el caso que estén estudiando. Nuevamente, cuando están de vacaciones, ya no tienen ninguna restricción, pueden trabajar mucho más. De hecho, ¿qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Es que durante las vacaciones trabajamos más, ahorramos para poder pagar ya sea el siguiente semestre o pues para poder recuperar algo de lo que ya invertimos o pues comprar cosas adicionales. Esta lámina ya se las mostré al inicio, que son los ratios que podrían ganar por hora por ya teniendo algún trabajo profesional. Listo, yo creo que hasta aquí he cubierto muchos de los puntos. Sí, hay muchos puntos que definitivamente no logramos ahondar aquí porque se haría muy extenso este webinar, pero las asesorías que solemos dar sí tocamos temas más específicos, como hablar sobre cada provincia, cuáles son las características de cada una, cuáles son los costos de vida, ya mostramos números exactos, y otros puntos adicionales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como Canaway? Es primero, como les mencionaba, escuchamos sus intereses y entendemos un poco más su perfil para poder sugerirles cuál es el camino ideal. Somos totalmente honestos, a veces les decimos, ok, sí, tal vez a ti no te conviene esta ciudad, te conviene tal vez otra. Lo segundo es que acompañamos en el proceso, somos intermediarios, entonces si es que ustedes quieren aplicar a alguna institución, nosotros podemos aplicar por ustedes y nos hacemos cargo del seguimiento también de esta aplicación. Les compartimos opciones, como les mencionaba, les compartimos un archivo después de nuestra asesoría donde incluyen varios puntos como son los precios, requisitos, etc. Y para que ustedes puedan acceder a estas reservas, perdón, estas asesorías, pueden ya sea acceder a nuestra página web, en canaway.com, se pueden ir a la asesoría educativa y van a tener un botón donde pueden acceder, o pueden escanear este código QR. Jordi, tú puedes compartirles el link para que lo tengan en el chat si es que ustedes quieren reservar y pues no quieren escanear el código QR. Igual Jordi ahorita en el chat les va a compartir el link para que puedan entrar directamente y ya pueden reservar un espacio según su disponibilidad. Si quieren reservar conmigo, este es el QR. Jordi, que me acompaña y que también es tan experto como yo en este punto, también los puede asesorar. Entonces, como les mencionaba, nuestra asesoría y nuestro servicio no tienen ningún costo, así que los invito a que puedan reservar este espacio y podemos conversar un poco más a detalle en nuestras asesorías. Si es que estuviesen interesados, ya sea para ustedes o para algún conocido, en otro de nuestros servicios, pueden escanear también este código QR o pueden entrar a nuestra página web y pueden saber un poco más sobre nuestros demás servicios. Hasta aquí era lo que yo les quería compartir. Si, Wendy, ¿te parece si es que tomamos unos minutos en ver algunas preguntas principales y luego te doy el pase ya para que hagas el cierre? ¿Te parece? Claro que sí, Vanessa. He visto que han estado escribiendo por el chat. Si hay alguna consulta adicional que quieran realizarte, este es el momento. Vale, perfecto. Voy a parar aquí para poder ver las preguntas. Creo que Jordi ya ha estado respondiendo un poco las preguntas, ¿verdad? Sí, Jordi ha estado bien atento a las preguntas. Súper, muchísimas gracias, Jordi. Entonces, más bien, Jordi, ¿tú me puedes ayudar a saber cuáles no has respondido mejor para no dar doble respuesta? Voy a ir desde abajo para arriba, si no. Sobre programas para biólogos marinos o biólogos en general. Sí, Arturo, como puedes ver, como tenemos acceso a muchos programas y más bien no es, en muchas veces, en muchas ocasiones, no podemos dar una respuesta tan rápida como sí, sí lo tengo y te puedo ofrecer este college, etcétera, sino que más bien nos toca nosotros comenzar a investigar y compartirte todos los detalles. Entonces, mi sugerencia es que si quieres reserves un espacio con nosotros y en esa asesoría te podemos dar la respuesta de cuáles opciones tienes para que puedas aplicar. Jordi, solo les compartes también el link, porfa, para que se les haga más fácil. Listo, genial. Muchísimas gracias, Jordi. Entonces, en el chat ya tienen el link. Si quieren hacer la reserva, pueden acceder por ahí. Y como te decía, en la asesoría podemos hacer la búsqueda en directo porque en tu caso es bastante específico, así que va a ser más rápido. ¿Hay programas para psicología? Sí, Claudia, hay programas para
Tal vez no va a ser exactamente psicología, pero lo que nos pasa mucho con los psicólogos que ya hemos atendido es que nos enfocamos en alguna rama en específico. Por ejemplo, y esto es principalmente para quienes quieren aplicar a un college, porque cuando quieren hacer una maestría en psicología, todas las opciones van a ser solo en universidades y las entradas son mucho más estrictas, hay muchos puntos que son más complicadas que un college, te soy honesta desde ya. Entonces, para algunas personas que me dicen, no, Vanessa, primero yo no quiero invertir tanto, entonces me quiero ir a un college, lo que hacemos es buscar ramas específicas. ¿Qué tipo de ramas hemos encontrado y hemos compartido? Hay mucho sobre salud mental, hay mucho sobre autismo, hay mucho sobre salud mental para niños. Entonces, lo que hacemos es comenzar a buscar todas las opciones y nuevamente las solemos compartir. Entonces, si quieres, reserva también una asesoría con nosotros y según lo que nos comentes, podemos ponernos a buscar y compartir qué opciones podían servir. Programas para odontólogos. Francisco, te soy honesta, odontología sí es una rama un poco complicada. Todo lo que está ligado a salud es un poco más complicada porque Canadá tiene muchas restricciones para la parte de salud. Si bien ellos buscan muchos profesionales de salud para poder desarrollar aquí en Canadá, lamentablemente para nosotros que somos extranjeros nos ponen las cosas un poco más difíciles. ¿Qué hacen muchos profesionales de la salud? En el caso de odontología o, por ejemplo, los médicos, lo que hacen es que vienen a un programa de posgrado aquí en Canadá, pero no van directamente a un posgrado de odontología como tal, sino que lo que hacen es, voy a dar un ejemplo, em, para los médicos en los colleges tienen los programas que son administración de salud. Entonces, ellos primero comienzan con eso, el administrador de salud, pues a lo mejor no va a ser un doctor como tal, pero sí van a seguir trabajando dentro del rubro y pasa lo mismo, terminan sus estudios, tienen experiencia laboral, aplican a la residencia permanente y luego ya aplican a una maestría tal vez para poder ya ejercer. Lo otro es que no es solo estudiar, lo que va a pasar es que dependiendo de la provincia a la que llegues, la provincia te va a pedir ciertos exámenes que tienes que rendir, a lo mejor tienes que pasar por algún colegio de médicos, de odontólogos, etcétera. Lo que te estoy comentando es para médicos, pero lo mismo pasa para los odontólogos. Entonces lo que solemos ver es qué opciones hay para los odontólogos, qué carreras cortas existen en college para que puedan hacerlo. Siempre va a estar la opción de que hagas una maestría de odontología en una universidad, pero como te mencioné, los requisitos son un poco más estrictos, el costo es mucho mayor, entonces tienes que evaluar si es que estás decidido de todas maneras ir por una universidad. Am, Hay problemas para el área de odontología en hospitales que tengan convenio con universidades canadienses. Va a depender, Juan Antonio. Existen algunos colleges que sí pueden tener dentro de su currícula prácticas profesionales. No necesariamente van a mencionar con qué hospital, sino que lo que suelen hacer, esto te lo digo porque nosotros lo hemos visto, es que dicen prácticas profesionales en su último semestre, por ejemplo, y pues tienen que trabajar para algún hospital con el cual tengan alianza. No nos mencionan cuál es el hospital ni nada por el estilo, pero depende de la institución. Es decir, hay algunas instituciones que sí incluye, hay otras que no. ¿Hay problemas para el área de medicina? Sergio, creo que respondí un poco la respuesta. Sí hay, pero para que sea un poco más fácil, lo que nosotros solemos sugerir es que pues busquemos el camino ideal para que puedas en un futuro aplicar a medicina, a ser doctor aquí y poder ejercerlo. Porque hay que cumplir con bastantes requisitos para poder ejercerlo aquí, sobre todo para ejercer. Y creo que hasta aquí ya he cubierto, o mejor dicho, Jordi ya ha respondido a todas las preguntas. Daisy dice, sí, nosotros cubrimos costo de vida, matrícula y precio de más documentación, con aproximado $45,000. Podría ser $45,000 canadienses, ¿no? Que es más o menos el tipo de cambio, digamos. Es por cada dólar americano, es $0.75 canadienses. Entonces, si lo pasamos a americano, podría ser alrededor de $30,000, pero ojo, recuerda que estos $30,000 no los vas a gastar,
sino que simplemente porque hay una solvencia económica que tienes que demostrar al gobierno canadiense. Eh, ¿Qué tan fácil es conseguir un trabajo de part-time, Claudia? Te voy a ser totalmente honesta. Siempre intento ser bien transparente. Encontrar un trabajo part-time no es muy complicado si es que accedes a un trabajo un poco más manual. Y ese es el motivo por el cual muchos de nosotros que somos estudiantes comenzamos de esa manera. Comenzamos en una tienda, en un restaurante, etcétera, porque son lugares donde se adaptan a tu horario de estudio. Muchos me preguntan cuál es mi horario de estudio y lamentablemente nosotros no tenemos acceso porque los colleges suelen compartir esta información un mes antes del inicio de clases y muchas veces estas clases son durante la mañana o a veces en la tarde. Entonces, lo que el empleador canadiense está acostumbrado a hacer es decirte, compárteme tu calendario para según eso poder ingresarte en los horarios que tengas disponibles. Entonces, el primero o segundo semestre muchas veces estamos en estos trabajos un poco más manuales. Algunos tienen, sí tienen la oportunidad de ingresar a algún trabajo más profesional, ¿no? Pero cuando es más manual, te soy honesta, tienes más oportunidades. Listo. Creo que hasta aquí, ahora sí ya he respondido todo lo de arriba. Abajo las preguntas que han hecho es, ¿hay programas para marketing publicitario? Sí, sí hay. De hecho, en marketing sí hay varias opciones. Entonces, si quieres, reserva un espacio y conversamos y te comparto opciones. Supongo que así hay para ingeniería de sistemas, Eduardo. Sí, hay varios programas para tecnología, para sistemas, y la demanda aquí es alta actualmente y es una de las ramas que están pagando muy bien. Entonces, yo siempre recomiendo que, eh, de hecho, hay personas que fueron administradores y ahora quieren venir aquí a hacer alguna especialización en tecnología porque saben que es lo que está pagando más aquí. ¿Hay problemas para medicina veterinaria? Sí, Sebastián, sí he visto algunas opciones. Pasa lo mismo que lo que mencioné con medicina o odontología. Vemos algunas ramas específicas que estén relacionadas a veterinaria, pero sí, sí existen. Entonces, al final, una persona sola tendría que invertir buena cantidad para empezar a estudiar allá. Sí, Arturo, lo que es cierto que al inicio la inversión es, pues sí es alta, pero nuevamente no es que todo ese monto lo vayas a gastar, sino que es un monto que tienes que demostrar al gobierno canadiense. Y ya estando aquí, lo ideal es que pues desde un inicio puedas tener ingresos para que al menos cubran tus gastos mensuales y así no tengas que gastar más. Y ya posteriormente puedas ir recuperando todo lo que invertiste, ¿no? Hay problemas para arquitectura. Eh, Creo que he visto algunas variaciones, no he visto programas específicos relacionados a arquitectura y esto es porque lamentablemente con la arquitectura pasa algo muy similar con medicina. ¿Por qué? Porque el gobierno canadiense ve arquitectura como pues una rama que está relacionada a la seguridad de sus ciudadanos. Entonces esto hace que a nosotros que somos extranjeros nos pongan un poco más de límites para poder ejercerlo, y por eso es que es un poco más complicado con la parte de arquitectura, pero hay algunas variaciones que podríamos revisar contigo. ¿Cómo es el acceso para viviendas para personas que no tienen familia o conocidos allá? Em, Varía mucho. Hay algunas, la mayoría de hecho, de colegios y universidades tienen su propio campus. Entonces, una vez que tú eres aceptada, puedes contactarte directamente, porque aquí sí no aceptan intermediarios. Entonces, con tu carta de aceptación, te diriges a la propia universidad o college, vas a tener acceso a quiénes son las personas con las que tienes que contactar para decirles que fuiste aceptada y quieres pues tener un espacio dentro de su campus. Esa es una opción. La otra opción, por lo cual muchos de nosotros accedemos, de hecho esa fue mi experiencia, yo vine aquí con un Airbnb de un mes y durante ese mes busqué por todos lados obtener pues un departamento, una casa, con un contrato más a largo plazo, ¿no? Ya para quedarme de todo. Entonces lo que hice fue un mes en Airbnb para luego encontrar un lugar. Em, es de buscar mucho. Otra vez, les soy muy honesta, encontrar aquí un alojamiento también es una tarea un poco difícil porque como somos extranjeros no tenemos ningún historial financiero que muchas veces suelen pedir aquí. Entonces hay que tener muchas reuniones, hay que visitar varios lugares para ver si es que
es de nuestro agrado y que el dueño también nos pueda dar el alquiler del espacio. Listo, hasta aquí creo que ahora sí he respondido todas las preguntas. Nuevamente invitarlos, si es que se me ha quedado alguna pregunta por fuera o quieren ver opciones, entonces pueden reservar un espacio conmigo o con Jordi para poder ayudarlos en todo ese proceso. Ahora sí, Wendy, muchísimas gracias. Gracias, gracias Vanessa. Igual les recordamos que si algún participante, alguno de nuestros egresados ingresó a la reunión un poquito tarde, el otro jueves 25 también vamos a estar realizando nuevamente el webinar, así que pueden invitar a sus otros compañeros, conocidos que tienen para que puedan informarse de esta gran oportunidad que nos están compartiendo Canaway en esta hora de aprendizaje. ¿Sí? Por favor, nos comparten la presentación. Vanessa, nos comentas si podemos manejarlo. Nosotros estamos grabando esta sesión, entonces lo que podemos hacer es compartirles esta grabación. Listo, está bien. Entonces, ya escuchando ellos, sé que muchos, si hay algún detalle o consulta adicional, pueden volver a ver el video o, como les mencionaba, conectarse nuevamente el jueves 25 para que puedan tener mayores detalles y realizar alguna consulta que pueda surgir en estos días, ¿no? En el transcurso de estos días también. Muchas gracias, Vanessa. Gracias a todos por su tiempo. Hasta una próxima ocasión.